Buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica. Qué bendición poder compartir con ustedes a esta hora de la noche. Qué lindo es este tiempo maravilloso con ustedes. Qué bueno. Por favor, los primeros que vayan llegando, es muy bueno que por favor anunciemos la escuela, o sea, que la compartamos en nuestros perfiles. Es importante esto, ¿no? Es importante que compartamos en los perfiles nuestra reunión de esta noche. Es maravilloso que lo hagamos. Quiero hablar un poquito del por qué la guerra espiritual. Porque es importante que la guerra espiritual sea nuestro pan de cada día. ¿Por qué es importante que la guerra espiritual sea el pan de cada día? ¿Y por qué es importante que nosotros le demos un peso a la guerra espiritual? Vivimos en tiempos difíciles, pero en realidad hemos vivido en tiempos difíciles desde el comienzo de los tiempos. Hemos vivido en tiempos difíciles siempre. Siempre hemos vivido en tiempos difíciles, ¿verdad? Ahora pues seguimos en los tiempos difíciles. Pero desde los días de Adán hasta los días nuestros hemos vivido en tensión. Hemos vivido en luchas. Hemos vivido en guerra. Entonces, la guerra espiritual tiene que ser inteligente. La guerra espiritual tiene que ser estratégica. La guerra espiritual tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. No nos podemos meter en territorios donde no debemos meternos. Todos podemos hacer la guerra espiritual. Hay gente que te dice, hay mucha mitología y te dice, no, tú no puedes hacer guerra espiritual. Porque si tú haces guerra espiritual te va a pasar esto. Y te empiezan a meter miedos. Tú no tienes que escuchar a la gente cuando la gente te mete miedos. Cuando la gente te dice que no puedes hacer guerra espiritual, porque si tú haces guerra espiritual te va a pasar esto. Tú no debes escuchar a la gente, ¿verdad? Obviamente la guerra espiritual es realmente un estado espiritual, donde por inherencia, por supervivencia, por desarrollo, por conquista y toma de territorio tienes que hacerlo. Y es importante que entremos en la guerra espiritual. Es importante que seamos personas totalmente espirituales. ¿Ya? A veces los ataques, yo tenía un ataque fuerte en uno de mis brazos, un ataque fuerte. Ayer fue muy duro para mí, no pude estar con ustedes por eso. Fue muy fuerte. Pero todas esas cosas son ataques. Porque el enemigo no quiere que nosotros nos levantemos. El enemigo no quiere que nosotros avancemos. Entonces el enemigo va a querer atacarnos, va a querer destruirnos, va a querer derribarnos. Por eso tenemos que estar en constante oración, en constante guerra espiritual, en constante búsqueda. Y tenemos que ser seres totalmente espirituales. Yo no sé si les había comentado que el profeta Ezequiel era un profeta que volaba, era un profeta que se remontaba. En muchas ocasiones cuando niño el Señor a mí me sacó de mi cuerpo, me arrancó literalmente y me mandó a volar. Y hubo un momento donde yo estaba arriba en el techo, ¿ya? Y mi cuerpo estaba tirado. Y desde arriba yo me veía el cuerpo abajo. Y el Señor me sacaba. Una vez me sacó al 12 del día, que yo estaba en un ayuno, estaba de rodillas y me quedé de rodillas por lo menos, mi cuerpo obviamente, algunas 3 horas. Porque salí y cuando yo estaba arriba, vi abajo mi cuerpo y yo estaba de rodillas. Y salí. Serían las 12 del mediodía. Y el ángel que iba conmigo me iba mostrando diferentes rincones y diferentes lugares y diferentes casas. Y el Señor empezó a revelarme cosas, pero yo hice un vuelo profético. Obviamente esto no es ¿cómo se llama? Una práctica de salir del cuerpo, o un trance, una cosa rara, porque eso sería diabólico, eso no es bíblico, no es espiritual, no es de Dios. Bueno, sí es espiritual, es del diablo, pero no de Dios. Y yo pude ver mi cuerpo abajo y yo estaba arriba. Y fui a volar. Y el Señor me mostró y me decía cosas y me revelaba cosas en los aires. Fue una experiencia de las pocas que tuve maravillosa. Porque el Señor me mostraba lo que estaba pasando. ¿Ya? Pero entonces
Claro, cuando ya regresé a mi cuerpo, haz de cuenta que cuando tú entras al cuerpo es como que tiran un plomo. Nunca experimenté un balazo, pero ya en sueños lo he experimentado, lo he sentido, pero físicamente no. Pero es como si te tiran un plomo calientito que te golpea aquí, esta parte de aquí, ¡pum! Cuando el alma vuelve, o sea, cuando tú vuelves al cuerpo. Mi cuerpo estaba frío, mi cuerpo estaba helado, y yo entré, ¡pum! Me soltaron de arriba, ¡pum! Entré a mi cuerpo, y me asusté. ¿Cuántas horas me quedaría ahí de rodillas? No me acuerdo, pero salí en mi cuerpo, y el Señor me mostró muchas cosas. Y empecé a hacer la guerra, fuertemente. O sea, la guerra espiritual es fuerte. Es una guerra fuerte. Porque los demonios te van a atacar. No creas que este museo de guerra espiritual que estoy haciendo yo es un museo para reírse. No, porque estamos peleando con demonios. Para el caso, mira, aquí tengo uno de ellos. ¿Ve? ¿Tú ves? Estos demonitos. Indefensos. Mira. Mira. Hasta parece bonito, ¿no? Pero hay una deidad detrás de todo esto. Hay una adoración, hay un altar. Entonces, esto que estoy haciendo de pelear con estos demonios me ataca. Porque estamos entrando en dimensiones fuertes. Estamos entrando en dimensiones del espíritu. Somos seres espirituales. Es normal que estos demonios nos ataquen. Nos atacan en la salud. Nos atacan los huesos. Nos atacan las finanzas. Nos atacan la familia. Nos atacan a nosotros. La solución no es tenerles miedo. La solución no es retroceder. La solución es enfrentar. Si a algo le tienes miedo, enfréntalo. Cuando tú enfrentas proféticamente, derribas, destruyes. Entonces, si estamos en guerra desde los días de Adán hasta nuestros días, no podemos parar la guerra espiritual. No podemos parar la guerra espiritual. Tenemos que seguir. Tenemos que continuar. Tenemos que hablar del reino cada momento más de nuestra vida. Esta guerra espiritual es una guerra urgente. Nosotros hacemos guerra con besos, hacemos guerra con abrazos, hacemos guerra con ofrendas, hacemos guerra con un te quiero, hacemos guerra con un te amo, hacemos guerra con una risa, hacemos guerra con una ofrenda, hacemos guerra con un eres mi amor o eres mi vida o te quiero mucho. O simplemente una risa, o simplemente una palmada en la espalda. Todas nuestras acciones generan guerra. Todas nuestras acciones tienen como esencia la guerra, porque estamos conquistando un territorio. Estamos conquistando y dominando naciones, continentes, ciudades. Entonces todo lo que hacemos nosotros tiene que estar lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, para que cuando vayamos a los territorios podamos poseerlos. Uno de los problemas por los cuales hacemos guerra espiritual y no tenemos resultados es porque nosotros repetimos lo que otro dice. O es porque nosotros estamos haciendo algo por necesidad. No tenemos que hacer la guerra espiritual por necesidad. Tenemos que hacer la guerra espiritual por dignidad. Quiere decir que no vas a hacer guerra espiritual, ay, es que ahora me tocó porque me voy a pelear con un demonio, porque tengo problemas en mi casa, porque tengo aquí, entonces voy a hacer guerra. No vas a hacer guerra por eso. Vas a hacer guerra porque espiritualmente tú eres un guerrero. Vas a hacer guerra porque espiritualmente tú eres una guerrera. Y todo lo que tú hagas va a causar un impacto en el mundo espiritual. Todo lo que tú digas va a causar un impacto en el mundo espiritual. Todo lo que tú hagas. Todo, porque hay dimensiones que te están viendo. Hay dimensiones de las tinieblas, hay dimensiones de la luz. ¿Ya? Hay dimensiones de arriba, hay dimensiones de abajo. Hay dimensiones de las aguas, hay dimensiones del cerro. Hay dimensiones muy fuertes. Aleluya, gracias Padre por este tiempo maravilloso, te bendigo. Gracias Señor. Gracias Padre, amén. Hay momentos fuertes. Por eso tenemos que hacer la guerra. No podemos parar. No podemos detenernos. Amén. Entonces no hagas la guerra por necesidad. Haz la guerra por dignidad.
¿Por qué por dignidad? Porque tú mereces ser feliz, así tengas que hacer guerra. Porque tú mereces crecer, así tengas que hacer guerra. Porque tú mereces una familia maravillosa, así tengas que hacer guerra. Porque tú mereces un ministerio, así tengas que hacer guerra. Porque tú mereces ser amada, amado, respetado, así tengas que hacer guerra. Porque tú mereces reír, así tengas que hacer guerra. De la manera que sea, tú mereces ser feliz. Entonces, no vas a hacer la guerra porque alguien te dijo que tienes cáncer. No vas a hacer la guerra porque alguien te dijo que tienes sida. No vas a hacer la guerra porque alguien te dijo que te hicieron un vudú. No vas a hacer guerra porque alguien te dijo que te hicieron hechicería. No vas a hacer guerra porque alguien te dijo que te enterraron en una tumba. No vas a hacer guerra espiritual porque alguien te dijo que hay alguien que te está atacando. Vas a hacer guerra espiritual porque tú sabes que existe el gobierno de las tinieblas y el gobierno de la luz. Y que estos gobiernos y estos dos reinos viven en tensión. Viven en guerra las 24 horas del día. Y si tú eres del ejército de la luz, es normal que ellos te ataquen o te contraataquen. Porque mira, las dimensiones de Dios y de la luz habitan en la eternidad, ¿cierto? Estos demonios no pueden atacar a Dios porque Dios es superior, ¿cierto? Pero estos demonios pueden atacarnos a nosotros. ¿Por qué nos atacan? Porque muchas veces nosotros nos desligamos un poquito del espíritu y entramos en la carne. Fuimos y comimos mucho y nos quedamos muy llenos, eso es darle lugar a la carne. Fuimos y dijimos expresiones feas y nos endemoniamos y le dimos lugar a la carne. Hicimos alguna cosa errada sexualmente y le dimos entonces poder a la carne. Entonces en esas circunstancias ellos aprovechan para atacarnos porque nuestras defensas han bajado. Cuando nuestras defensas espirituales están bajas, ellos entran, porque son virus, como los virus, ¿no? Entran y hacen estragos y destruyen. Amén. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es clara: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Vuélvase al altar, vuélvase a la adoración, vuélvase a la justicia, vuélvase al poder, vuélvase a la entrega y haga la guerra por dignidad. Porque esta guerra no solamente es suya, sino también de los suyos. Porque esta guerra no solamente es suya, sino también de sus iguales. Entonces usted va a pelear por sus iguales, va a pelear por su cuerpo, va a pelear por usted. Entonces la guerra tiene que ser las 24 horas del día, porque todo es guerra. Todo es guerra. Se compró la camisa y no le queda, eso es guerra. Se compró los zapatos y uno de ellos le golpea el pie, eso es guerra. Compró el televisor y se le dañó, ¿eso qué es? Guerra. Recién entró la mesa que la compró en la tienda y se le quebró la pata, ¿eso qué es? Guerra. Le aprobaron el préstamo en el banco y le dice que se lo dan dentro de 15 días, ¿eso qué es? Guerra. Su mujer no quiere darle nada de nada en la noche en la cama, ¿y eso qué es? Guerra. Su marido no la quiere tocar tampoco porque está raro, ¿y eso qué es? Guerra. Sus hijos van y se levantan en la mañana y la atacan y le dicen cosas sin qué ni para qué, ¿y eso qué es? Guerra. Entonces significa que vivimos en un mundo minado por demonios. Vivimos en un mundo minado por diablos. Vivimos en un mundo que es un mundo real, que es un mundo específicamente violento, específicamente peligroso. Entonces necesitamos ser personas también peligrosas en el espíritu, porque este es un mundo de deidades. La guerra es guerra de deidades. Por eso en nuestro museo de guerra espiritual usted va a ver las deidades, porque esta es una guerra de deidades. Esta es una guerra de tronos. Esta es una guerra de altares. Yo ya me imagino, estamos orándole al Padre que nos dé el diseño, cómo vamos a hacer el altar del Eterno en el museo. Y he pensado en una silla bañada con lámina de oro, en una corona grande de oro, pues de lámina de oro también, colocada sobre la silla, y un cetro. Una silla gigante, para demostrarles y decirle a todo el mundo quién es el que gobierna y quién es el santo de los santos, el rey de los reyes. Aunque una vez yo orando por el Eterno vi un diamante, yo le dije: Señor, revélate, quiero verte, quiero conocerte. Señor, revélate. Pero tú sabes que Él no tiene aspecto humano, Él es Dios. Y vi un diamante. Oh, Dios mío. Yo le dije: Señor, estaba yo en 40 días de ayuno, era un muchacho, 22, 23 años, menos, 18, 20, por ahí.
Señor, revélate. No le dije a Jesucristo, le dije al Padre. Padre, revélate, quiero verte. En mi ignorancia de joven, usted sabe que uno cuando está joven o cuando viene comenzando en las cosas del Señor, uno es ignorante y uno pide cualquier cosa. Imagínense usted yo pidiéndole al Padre que yo quería conocerlo, quería verlo. Y me quedé, en los 40 días de ayuno, mi cometido del ayuno fue, yo quiero verte. ¿Y sabes qué vi en visión? No te digo que ese es el Padre, ¿verdad? Por favor, no me malinterpreten, pero eso fue lo que yo vi. Cuando yo le dije, revélate a mí, vi un diamante gigante, como una montaña, una montaña tipo diamante, todo. Y aquello brillaba, siento a Dios, aleluya. Uy, santo, aleluya. Y vi aquel diamante. Y me puse a llorar. Y dije, Señor, tú eres un diamante. Padre, tú eres un diamante. Pero era un brillo que cerraba los ojos. Porque era un diamante con un brillo extravagante. Era un show. Era una cosa de otro mundo. Para nosotros, para mí fue una cosa tremenda. Y me puse a llorar. Y yo por eso asocio al Padre como un diamante. Pero un diamante que no es comparado con los diamantes humanos o diamantes de la tierra, sino que es una cosa tremenda, poderosa. Y me puse a llorar y mi cuerpo temblaba porque yo vi aquella visión de aquel diamante, que era un diamante en forma de cerro, en forma de montaña, y sus picos eran diamantes con picos, pero tiraban luces refulgentes como truenos, una cosa linda. Y yo dije, wow, poderoso, tremendo. Y el Señor me mostró aquella visión poderosa. Entonces en el Museo de Guerra Espiritual vamos a tener esa impresión de ese trono. Vamos a poner el trono al Dios verdadero y van a ver tronos de todas las deidades, de todas las deidades de la tierra creadas por los hombres. Pero entonces la guerra espiritual es importante para nosotros, porque la guerra espiritual nos posiciona. Así como en el pasado un rey iba a la guerra y si ganaba traía el botín y conquistaba el territorio, así nosotros, cada vez que hacemos la guerra espiritual, gobernamos los territorios. O sea, en otras palabras, monte conquistado, monte gobernado. Mar conquistado, mar gobernado. Río conquistado, río gobernado. Ciudad conquistada, ciudad gobernada. Barrio conquistado, barrio gobernado. Entonces, cuando nosotros vamos y hacemos la guerra espiritual, automáticamente nosotros estamos conquistando un territorio. Estamos dominando un territorio y estamos como los perros, que el perro se orina. ¿Y cuál es la forma de un perro, verdad? Dominar su territorio es orinarlo, él lo conquista. Es por eso que cuando tú llevas el perrito a sacar, lo sacas a pasear, fíjate que casi en los mismos lugares donde él hizo chichi la vez pasada, son los mismos lugares que él huele con nariz y vuelve a hacer chichi porque él halla su olor, él encuentra su olor, él se cree dueño de aquel territorio porque él ya lo anduvo, él ya lo orinó todo, él ya lo caminó todo. Entonces por eso que tú ves que el perrito lo ves ahí, pero ¿por qué él se queda oliendo? ¿Y por qué huele? ¿Qué huele este perro? Y tú lo alas y ¿qué huele? Está oliendo que la hizo chichi. Está oliendo que la hizo popó. O sea, él siente su propio olor y se siente el campeón del territorio, se siente el dominador de esa calle, se siente el controlador de ese parque, porque pues él ya lo anduvo y lo reanduvo. Entonces espiritualmente es igual. Cuando nosotros hacemos decretos, hacemos profecía, vamos al mar, vamos al río, vamos a la quebrada, vamos a la montaña, vamos al bosque, vamos al desierto, vamos a los cementerios, a las tumbas, donde vayamos a hacer los decretos, esos lugares automáticamente pasan a ser de nuestra tutoría, pasan a ser de nuestra pertenencia. Ya son lugares nuestros, de tal manera que los demonios que están asignados en esos lugares tienen que salir corriendo porque tú has conquistado ese territorio y como tú lo has conquistado, tú eres el gobernador de ese territorio, tú eres el general de ese territorio, tú eres el comandante de ese territorio. Entonces los demonios tienen que salir, los demonios tienen que huir porque llegó el comandante y jefe del territorio, que es Jesucristo a través de ti, Jesucristo a través de mí, Jesucristo a través de la iglesia, y entonces podemos ver la grande diferencia de la bendición que se da. Entonces la guerra espiritual para nosotros tiene que ser nuestro pan de cada día. La liberación no es el pan de los hijos.
Alguien lo dijo mal dicho, la liberación no es el pan de los hijos. El pan de los hijos es el reino. Hay que darle reino todos los días y las 24 horas del día a la gente. Hay que darle reino, el pan. Entonces el pan de los hijos es el mensaje del reino. Ese es el pan de los hijos. Pero la liberación es la dignidad. Por dignidad tenemos que ser liberados, merecemos ser liberados. De hecho, en nuestras iglesias locales o en nuestros lugares de reunión donde vamos, nosotros deberíamos de tener sesiones de liberación, sesiones de ministración, sesiones de activación, sesiones de empoderamiento, sesiones de restauración, sesiones de encumbramiento, de elevación, para llevarnos a dimensiones superiores y para dignificarnos delante del Padre. Entonces, por eso es importante que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. ¿Ya? Y es importante que no le tengamos miedo a la guerra espiritual. Es un falso concepto decirle a alguien: tú no te metas en guerra porque te va a ir mal. Es un falso concepto. No deberíamos de dar ese tipo de consejos. La guerra espiritual es para todos. Bueno, la victoria no sé si será para todos, pero la guerra espiritual es para todos. Aunque la victoria debería de ser para todos. Porque si estamos en Cristo, vivimos en victoria. Irán de poder en poder y de gloria en gloria y verán a Dios en Sión. ¿Dónde habita el rey? En Sión. Él en Salmo dice: he puesto mi rey en Sión, mi monte santo. Entonces, el rey está en Sión. Sión somos nosotros. Entonces, necesitamos vivir con dignidad. Necesitamos vivir con gobierno, vivir con autoridad, vivir con justicia. Necesitamos dar órdenes, necesitamos dominar los tronos de los aires, dominar los tronos de las aguas, dominar los tronos de la tierra, dominar los tronos de los árboles, dominar los tronos del vudú, los tronos de la Pachamama, los tronos de cualquier forma de deidad que venga en contra del verdadero Dios santo. Y nosotros estamos aquí para romper todo eso. Pero entonces toda la creación, ven ustedes figuras tranquilas, pero toda la creación ha sido atada. Si ustedes ven aquí tenemos un carnerito o un ovejito que está echado, que supuestamente él está pues en el pesebre con el nacimiento, ¿no? Entonces miren ustedes esta piecita aquí, vea bien indefensa, ¿ya? Pero la creación fue sometida a cautiverio, la creación fue sometida a idolatría, la creación fue sometida a iniquidad. Y nosotros somos los responsables para la liberación de la tierra, para la liberación de las naciones. Y nosotros somos los llamados a restaurar la tierra. Nosotros. Las artes tienen que ser restauradas. Las artes tienen que ser curadas. Y somos nosotros que vamos a curar las artes. ¿Ya? Usted ve el cuadro del fondo, eso es Pachamama. ¿Ve? Ahí está Pachamama. Ve bien. Mira. Ahí está la Pacha. Ahí está la mama, las mamachas, ahí están ellas, ¿verdad? Ahí están ellas, entonces ellas están adorando a la tierra, ellas adoran a la tierra, ellas adoran al cerro, ellos adoran a la montaña, ellas adoran, ahí está la Pachamama. En todo nuestro arte está invadido por altares y por tronos. Todo nuestro arte, desde el arte rupestre, desde el arte animal, desde el arte salvaje hasta todas las formas y tipos de artes que conocemos en nuestro siglo, en nuestro tiempo. Todo el arte ha sido invadido por los demonios, porque el arte es humanismo, y humanismo le dice a Dios: yo soy un artista, yo soy un arquitecto de mi vida, yo soy un arquitecto de mis finanzas, arquitecto de mi futuro y no te necesito. Esas son las artes, decirle a Dios que Él no vale, que quien vale son las artes, que quien vale es el ingenio del hombre, que quien vale es la inteligencia del hombre, es el poder del hombre. Es por eso que las artes son la matriz del humanismo, porque aquí está humanizado. Esta pieza la han humanizado, y ya sabemos que esta pieza forma parte ya del pesebre. Esta pieza forma parte del pesebre y ya está humanizada. Y todo lo hemos humanizado. Todo está humanizado, todo. El arte cumple su función de humanizar todo para manipular y para controlar. Entonces nosotros necesitamos hacer la guerra espiritual. Y necesitamos educar a nuestras generaciones
Y necesitamos restaurar las artes, y necesitamos restaurar la política, y necesitamos restaurar todas las ciencias, y necesitamos restaurar toda la creación, y necesitamos hacer que la creación vuelva a Dios. Pero esto no lo vamos a lograr con una mentalidad religiosa. Esto no lo vamos a lograr con una mentalidad cautiva, ni tampoco una mentalidad caciquista, creyéndonos los caciques. Nosotros no somos los caciques. A nosotros no nos dieron plumas, ni nos dieron boinas, ni nos dieron cosas aquí. A nosotros nos dieron entonces a Cristo. Dice que Él es la cabeza del cuerpo. Así como el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces siempre hay una cabeza y una corona que es Cristo. Amén. Entonces nosotros tenemos que hacer la guerra espiritual para posicionar. Ya es arrancar para plantar. Arrancar, y el trabajo, y voy a leer un poquito Isaías. Vamos a Isaías capítulo 1 verso 10. Leámoslo un poquito, ¿verdad? Isaías capítulo 1 verso 10, para poder más o menos. A ver, no, es Jeremías, perdón, amados, pasaste en las mejores familias. Entonces vean ustedes, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¡Wow! Somos llamados, no podemos construir donde hay ruinas. No podemos levantar donde hay ruinas. Donde hay ruinas tenemos que arrancar, tenemos que derribar, tenemos que destruir para luego establecer y plantar. Quitar esto para colocarlo primero. Arrancar el dominio de la serpiente, porque lo que está gobernando la tierra es la serpiente. Es el dominio de la serpiente. Es el gobierno de la serpiente que está dominando, que está gobernando los territorios. Y por eso nosotros tenemos que levantarnos para hacer la guerra espiritual. Levantarnos para hacer la guerra espiritual. ¿Ya? Porque los demonios de las aguas están gobernando. Los demonios del Leviatán están. Yo les estaba mostrando a ustedes el Leviatán. La vez pasada les mostré al Leviatán. No sé si tenemos alguna pieza por aquí para mostrarles el Leviatán. ¿Cómo el Leviatán opera? ¿Cómo el Leviatán se mueve? ¿Cómo Leviatán está todo el tiempo gobernando? Aquí tenemos una pieza, miren. El espíritu del Leviatán. Los demonios de las aguas gobernando la tierra. Y este demonio de la serpiente está gobernando las aguas, está gobernando las finanzas, está gobernando la religión, está gobernando todos los sectores. Y entonces está el espíritu del Leviatán gobernando. Porque el Leviatán está tomando todo. Y tenemos el Leviatán de las aguas, el Leviatán de los aires, porque es que no hay varios de Leviatanes, es uno solo. Es como el mismo principado, es como la matriz de las tinieblas. Es el gobierno, es la operación de las tinieblas. Es la operación del diablo para querer destruirnos. Y nosotros por eso tenemos que abrir nuestros ojos y entender que estamos peleando con Leviatán en sus diferentes formas, en sus diferentes manifestaciones, en sus diferentes deidades, en sus diferentes representaciones, en sus diferentes colores, en sus diferentes temas. Estamos peleando con Leviatán, la serpiente de las aguas y la serpiente de los aires, la serpiente de la montaña y la serpiente del subterráneo. Es una guerra de huevos, es una guerra de matrices, es una guerra de espermas, es una guerra de semillas, es una guerra de simientes, es una guerra de razas, es una guerra de posiciones, es una guerra de principios, es una guerra total, son altares versus altares. Es una guerra interminable, es una guerra imparable, es una guerra constante las 24 horas del día. Es por eso que el Mesías dijo: yo trabajo porque mi Padre hasta ahora trabaja.
Ahora, ¿por qué el Padre trabaja? Para el Padre no hay un chabachalón. Para el Mesías no hay un chabachalón, no existe. En este momento no existe chabachalón porque la tierra está invadida. La tierra está gobernada por los principados, las potestades, las autoridades, los comandantes y los dominios en las diferentes manifestaciones de los aires, de las aguas, de la flora, de la fauna. Y todo el planeta está totalmente manipulado y controlado por el espíritu del Leviatán. Y nosotros no podemos hacernos los sordos y decir, ay, es que la guerra espiritual no es para mí. Ay, es que yo no voy a hacer guerra espiritual. Yo le voy a mostrar otras deidades. Un momento, espérese. Ellas se expresan, véalo usted, ellas se expresan, véala ahí usted. Mira cómo ellas se expresan, ¿ya? Y esa es la guerra que nosotros tenemos. Son guerras de tronos y guerras de altares. Ahora usted me dirá, profeta, pero eso es arte, profeta. ¿De qué estás hablando, Jaime? Eso es arte. Sí, es verdad, es que todo lo que está adentro de una persona se manifiesta cuando abre la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que está guardado adentro se expresa cuando abres la boca. Se manifiesta cuando abres la boca. De la misma forma se manifiestan también en las artes, se manifiestan la adoración, la idolatría, el misticismo, el control, el gobierno popular, la mentira de la serpiente, la idolatría, la muerte, la sangre, el ritual, el culto, el rito, la costumbre, el paradigma, la cultura, se manifiestan. Ahora yo le voy a mostrar, por ejemplo, mi arte, lo que yo pinto. Vea usted, usted puede ver ahí, ingenuidad, un espíritu afable, un espíritu noble, un espíritu bonito. Le voy a mostrar para que usted vea cómo operan en las artes los espíritus. Vea usted, de acuerdo a lo que hay en el corazón del artista. Vea usted, este es mi arte. Esta obra se llama Cuarentena. Vea usted, mire, usted ve ingenuidad, ve pureza, ve limpieza. Porque lo que está dentro de mí es lo que yo manifiesto cuando abro la boca y cuando hago lo que hago. Vea usted, fíjese. Mire, ve usted, mire, es lo que hay en mi corazón. El artista manifiesta lo que hay dentro de su corazón y lo plasma. ¿Vio? Y ahí usted en lo que él plasma, usted ve su luz o usted ve su tiniebla. Ahí usted descubre qué hay dentro de él. ¿Ya? Para que usted lo vea. A través de las artes populares gobiernan los demonios, gobierna la mentira. Pero vea usted, ¿qué ve usted ahí? Ve limpieza, ve ingenuidad, ve pureza, ve niñería, ve sensibilidad. Vea lo que hay. Porque el artista saca de lo que hay dentro de sus entrañas y lo plasma. Y usted va viendo. Vea usted. Vea usted. Pero usted va a ver el arte contaminado y el arte mezclado. Y usted va a ver los demonios operando a través de las artes. Y usted va a ver los demonios operando a través de las piezas de barro, a través de las piezas de bronce, de las piezas de hierro. La adoración, los altares. Entonces la guerra espiritual no es un cuento chino. La guerra espiritual es verdad. La guerra espiritual es verdadera. La guerra espiritual no es una ilusión, no es una mentira ni un invento. Muchos le dicen a usted que no existe la guerra espiritual. Muchos pastores y líderes le van a decir que no existe la guerra espiritual. No, no existe, claro que existe. Si nosotros hacemos esto, ya estoy lejos del switch, vean ustedes, miren, estamos en oscuridad, vea usted. Estamos en oscuridad, ¿verdad? Entonces, si existe la luz, existen las tinieblas.
De nuevo, si existe la luz, existen las tinieblas. De nuevo, si existe la luz, existen las tinieblas. Si existe el día, existe la noche. Si existe lo bueno, existe lo malo. Si existe Dios, existe el diablo. Entonces, nosotros estamos preocupados por racismo. ¿Por qué estamos preocupados por racismo? Es normal que haya racismo, porque si hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, ya hay racismo, ¿o no? Si hay blanco y negro, ya hay racismo, ¿o no? Si hay vida o muerte, hay racismo, ¿o no? Si hay rico y pobre, hay racismo, ¿o no? Si hay barrios ricos y barrios muy miserables, ¿hay racismo o no hay? Hay racismo. Si hay pecado y hay santidad y obediencia, hay racismo. Si hay gente haciendo el bien y gente haciendo el mal, hay racismo, señores. Entonces es normal que haya una guerra de razas, una guerra de simientes, una guerra de huevos, una guerra de serpientes, una guerra de matrices, una guerra de tronos, una guerra de altares. Es normal, así que usted no se asuste. Por eso los hijos de Dios tenemos que estar preparados. Los hijos del reino tenemos que estar preparados. Los hijos del reino tenemos que estar preparados para romper el poder de las tinieblas y ser personas de revelación, no personas ignorantes. No crea que yo soy una persona ignorante porque le estoy mostrando figuras, porque le estoy mostrando cosas. No, lo que yo estoy haciendo, yo soy un maestro de educación, entonces soy pedagogo. Estoy hablándole a través de pedagogía y a través de piezas. Le estoy diciendo cómo. No estoy diciendo que los artistas son malos, no. Ellos están expresando lo que hay dentro de ellos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces significa que hay una creación oprimida, significa que hay un planeta oprimido, significa que hay vidas oprimidas, significa que hay personas oprimidas, significa que hay territorios oprimidos, y al ser oprimidos son víctimas. Entonces significa que nosotros todos somos víctimas de un gobierno pervertido, de un gobierno malvado, de un gobierno mentiroso, que es el gobierno de las tinieblas, que es el gobierno de la brujería, que es el gobierno del pecado, de la maldad, de las tinieblas, de la oscuridad. Y nos tenemos que levantar para ser adoradores del Dios verdadero, adoradores del Santo de los Santos, adoradores del único y verdadero Rey, adoradores del Dios Todopoderoso. Somos nosotros los que somos llamados a ser esa generación de cambio, a esa generación profética, esa generación de gloria, esa generación de autoridad. Pero ¿qué dice Zacarías 9:12? Zacarías 9:12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Entonces el llamado para todo el cuerpo de Cristo es volver a la fortaleza. Y la fortaleza es señal de guerra. La fortaleza es señal de entrenamiento. La fortaleza es señal de base sólida, de roca sólida. La fortaleza es señal de casa restaurada, de cimientos restaurados. Vuelvan a los cimientos, vuelvan a la base, vuelvan a la adoración, vuelvan a la guerra, vuelvan a la justicia, vuelvan a la santidad, vuelvan a la obediencia. Entonces es importante que nosotros podamos tener claro este panorama, porque si nosotros no lo tenemos claro, no va a pasar absolutamente nada. Necesitamos tener claras las cosas. Ustedes veían cómo pintaba Picasso. Sí, ustedes han visto cómo pintó Picasso, cómo agarraba fragmentos y cómo hacía cosas raras. Porque muchos de los artistas tienen sus altares, tienen sus dioses, tienen sus mezclas y sacan de adentro sus filosofías y las plasman. Y a eso le llamamos arte. Esa es la grande confusión de Babilonia. Esa es la grande confusión del Leviatán. Esa es la grande confusión de las tinieblas, para dominar y para controlar. Pero un día las artes serán curadas y restauradas en el nombre de Jesucristo. Pero un día la economía será restaurada. Pero un día los montes serán restaurados. Y la iglesia será entonces esa iglesia gloriosa, esa iglesia profética, esa iglesia de autoridad que va a dominar. A mí me gusta mucho ver a Lucas capítulo 15, verso 11 del hijo pródigo, el 17.
Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros? Lucas 15, 17. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Ahora, ¿cuál es la solución? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Él descubrió, reconoció que él no pertenecía a la estirpe de los porcinos, que él no pertenecía a la estirpe de los cerdos, que él pertenecía a la estirpe del rey, que su padre era el dueño de todo lo que había en la región y que por lo tanto él no podía mendigar, que su rebeldía lo había llevado a desear comer lo que comen los porcinos, los puercos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué nivel más bajo! Pero él descubrió y reconoció que ese no era su linaje, que los cerdos no eran sus iguales. El enemigo te quiere, cuando tú pecas, el enemigo te quiere degradar al nivel de los cerdos, al nivel de la inmundicia, pero tú no eres de esa estirpe, tú no eres de esa raza, ese no es tu herencia es Dios. Porque todo lo que sale de Dios es Dios. Y si tú saliste de Dios, es normal que una parte de Dios habite sobre la tierra. Porque cuando tú caminas, una parte de Dios a través de ti camina sobre la tierra. Cuando tú hablas, una parte de Dios habla sobre la tierra. Entonces él descubrió que no era ese su lugar y dijo, me voy a levantar y voy a pedir perdón y voy a volver a la base y voy a volver a la fortaleza. Santo, y voy a salir de mi ruina. Pero hizo guerra espiritual, peleó con su orgullo, peleó con el demonio de acusación, porque uno de los demonios más bravos es el acusador. Cuando tú has pecado, has fallado, el diablo te acusa, te dice, vete, no vuelvas a la reunión, apártate de la gente de Dios, apártate de Dios, ya pecaste, Dios te rechazó, estás sucio. Esa es la voz del diablo. No escuches la voz del diablo. Esas fueron las voces que escuchó el hijo pródigo, pero él salió corriendo y él venció. Pudo más su cultura de herencia, pudo más su cultura de paternidad que las voces del diablo. Porque cuando tú tienes una cultura de paternidad, no escuchas al diablo, escuchas a Dios. Cuando tú tienes una cultura de herencia, aunque la hayas regado, aunque la hayas, ¿verdad?, manchado y hayas hecho lo que has hecho, tú sabes que eres hijo de Dios y que si tú te arrepientes y vuelves al altar, todo en ti va a cambiar, todo en ti se va a levantar, todo en ti se va a liberar. Entonces él se levantó y se fue. Y esto me toca tanto porque la historia cuenta que el padre salió corriendo a recibirlo. Entonces significa que hasta para volver a Dios hay que hacer la guerra espiritual, porque está el consejero perverso hablándonos al oído. La duda, la incredulidad, la acusación, la maldición, la pereza, la vagancia, el bloqueo, la estupidez, el estupor. Pero están cayendo las tinieblas, está cayendo la maldición, está cayendo la brujería. No van más a dominarnos, no van más a atacarnos, no van más a destruirnos, porque somos una generación llena del Espíritu Santo. Somos una generación de gloria. Entonces yo no estoy pensando en un museo de guerra espiritual simplemente para exhibir piezas, sino un museo de guerra espiritual para que la iglesia en el mundo entero tenga su propio museo, para venir a estudiar y a ver cómo operan los demonios a través de las artes populares, a través de las artes de los pueblos. Como todos esos edificios bonitos, todos esos edificios que usted ve, son la consecuencia. Verdaderamente que esos edificios son solo luces, pero lo verdadero está aquí. Esto es lo que somos. Esto es lo que somos. Un pueblo con idolatría, un pueblo con retraso, un pueblo con cautiverio, un pueblo con yugos, un pueblo con diferentes ideas torcidas y distorsionadas. Eso es lo que somos. Culturas, ¿verdad?, particulares que nacen cada segundo. Cada segundo de nuestra vida están naciendo culturas particulares. Cada día están saliendo culturas particulares. ¿Qué significa culturas particulares? Personas que están creando sus propias doctrinas, personas que están creando sus propias ideas, personas que están creando sus propios pensamientos, personas que según ellas están innovando, pero lo que están haciendo es creando confusión. Es esa Babel avanzando. Ese espíritu de Babel que yo muestro aquí, Babilonia.
es Babilonia, ideas sobre ideas, es Babilonia, Babilonia. Entonces, ese espíritu que está gobernando la tierra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de uno perfecto, que es Jesucristo el Señor. Hasta que todos digamos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hasta que todos pensemos como Él piensa. Hasta que todos amemos lo que Él ama. Hasta que todos busquemos lo que Él busca y queramos lo que Él quiere. Entonces habremos destruido las culturas particulares, las doctrinas particulares, las ideas particulares, y tendremos una sola cultura, que es el reino y el gobierno de Dios en nuestra vida. Y ya no tendremos tantos montes, ya no tendremos tantas montañas, tantos cerros de confusión, tantas pachamamas como las que vemos aquí, ya, sino que tendremos una sola cultura. Un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor. Aleluya. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es importante que todos entendamos que es urgente la guerra espiritual. No por necesidad, no haga guerra por necesidad, haga guerra por dignidad. Es que usted merece ser feliz. Es que usted merece gobernar la tierra. Es que usted merece gobernar los territorios. Es que usted merece ser feliz. Merece ser amado. Merece ser respetada. Merece ser honrada. Merece ser amada. Y esto es de Dios, porque somos hijos de Dios. Es normal que seamos como nuestro Creador. Inteligentes, sabios, entendidos, poderosos y seres eternos. Seres divinos. Lo que sale de una perra es perro. Porque de una perra no sale un caballo, ni de una gallina sale un pato. Entonces, si salimos de Dios, es porque somos dioses sobre la tierra, para gobernar, para ser uno con el Padre, para ser uno con la eternidad. Así de que yo doy gracias al Señor por su vida. Y así como el hijo pródigo volvió y tuvo que hacer guerra espiritual contra los cerdos, contra el sistema, contra su hermano mayor, contra los paradigmas, contra las voces, contra la acusación, contra el consejero perverso, contra él mismo. También el espíritu de humanismo se le movió. Ay, yo no merezco ser hijo de mi padre, porque yo pequé, yo fallé. Eso es humanismo. Demonio de humanismo. Si pecamos con placer, arrepintámonos con placer. Es injusto que pequemos con placer y nos arrepintamos llorando. Es como hipocresía la cosa. Si pecamos con placer, vengamos a Dios con placer a reconocer nuestro pecado, riéndonos. Decirle, Señor, yo pequé. Y me gusta el pecado. Y quiero seguir pecando. Pero descubrí que tú eres lo más lindo de la vida. Y te prometo que voy a dejar el pecado y te voy a servir a ti. Y no necesitas llorar. Vente riendo. Vente feliz. Vente alegre, porque tomaste una decisión en tu vida que va a cambiarte a ti y a tus generaciones. Una decisión que va a ser tu herencia, va a ser tu pan, va a ser tu destino. No es posible que peques como rey de frente y que te arrepientas como esclavo a los pies. ¿Qué cosa es esa? O sea, pecas delante del diablo como un rey riéndote y vienes delante de Dios como un esclavo tirado. No, no. Vente de frente delante de Dios y humilla tu espíritu, humilla tu alma, humilla tu ego, humilla tus emociones, pero delante de Él no agaches la cabeza, míralo en los ojos y dile, Señor, aquí estoy, reconozco mi pecado, reconozco mi iniquidad, reconozco mi maldad, me arrepiento, Señor, y me vuelvo a ti. De frente, porque los hombres miran de frente, los reyes miran de frente, solo los esclavos agachan la mirada. Tú eres rey, tú saliste de Dios, tú eres autoridad sobre la tierra, aleluya. Por lo tanto te levantarás y serás bendito, y serás grande, y serás restaurado como hijo de Dios. Este es el tiempo de volvernos al Señor. Este es el tiempo de ser restaurados. Este es el tiempo de ser liberados. Este es el tiempo de reconocer nuestros pecados, nuestros errores, nuestras falencias, nuestras iniquidades. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Y quién no ha pecado? ¿Y quién no se ha caído? ¿Y quién no ha fallado? Que tire la piedra aquel que nunca lo hizo. Pues yo le recomiendo que ni se atreva a hacerlo, porque Dios del cielo
Por eso llegó la hora de ser liberados. Y llegó la hora de seguir con la guerra espiritual. No nos detengamos. No nos detengamos. Continuemos. Vamos a seguir haciendo la guerra espiritual. Vamos a seguir haciendo la guerra espiritual. Aleluya. Así de que yo les pido sus oraciones por mi salud. Les pido sus oraciones por lo que estamos haciendo en la televisión, las redes sociales. Por lo que estamos haciendo con el museo. Que el Señor toque sus corazones para poder sembrar, para poder ofrendar, para poder también donar, ¿verdad? A veces agarramos lotes caros para el museo, lotes carísimos porque las piezas son caras. Y que el Señor toque los corazones de la gente para ofrendar. Guía profeta, ¿qué lote estás pagando? Decime que yo quiero apoyar y quiero sembrar. Y tener un corazón de siembra. Porque nadie que trae una semilla, nadie que trayendo una semilla en la mano no se lleva el fruto. Todo aquel que trae semilla, de cierto, llevará fruto. Porque irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Todo aquel que siembra cosecha. Todo aquel que siembra cosecha. Entonces vamos a sembrar. Ahí están mis obras de arte. Usted puede dar o preguntar por las obras de arte. Decir, profeta, quiero dar una ofrenda porque quiero tener una obra de arte tuya. Entonces usted da una ofrenda y le vamos a dar una obra de arte. Yo les he explicado que estas obras de arte están firmadas. Mira, están firmadas, tienen un código y un certificado original. Entonces la persona que le dé una ofrenda a lo que estamos haciendo se va a llevar una obra de arte. Una obra de arte original, pieza única. Para que sea bendecido y su casa esté adornadita, le cambie el ornato de su casa con una obra de un hijo de Dios. Entonces es importante que tengamos el espíritu de la ofrenda, el espíritu de dar. Yo bendigo a toda Iberoamérica, bendigo a toda Latinoamérica, bendigo a toda la tierra, bendigo a todos los hijos, los profetas, pastores, apóstoles. Gracias por orar por mí en este momento difícil que he tenido este ataque en mi brazo. Gracias por orar por mí, gracias por estar pendientes de mí. Ayer fue duro para mí, hoy todo el día fue muy duro. Estoy sedado aquí con unas pastillas, pero aleluya. Estamos felices, creyendo que cosas grandes vienen. No nos vamos a detener. Vamos a seguir porque esto es del Señor. Vamos a seguir porque esto es del Padre. Así que les mando un beso a todos. Que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom Iberoamérica, Shabbat Shalom Latinoamérica. Y nos vamos a ver mañana. Que el Eterno les bendiga. Besos y abrazos a todos y gracias.